La otra parte de Black Maria probando con Obituario, Gina Rowell, John Cassavetes, Roger Corman, Francis Ford Coppola, Chris Christopher, Michael Cimino. Probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3, voy en 14 segundos, 15, 16, 18, voy a ir hasta 25 para despedirme de ustedes, oyentes de la otra parte de Black Maria, que sigue siendo siempre la otra parte. Ya. Bienvenidos de nuevo a la otra parte de Black Maria. No soy muy amigo de los obituarios, pero sí la inmortalidad. Hola, hoy me he convertido en un devoto del cine. Ya de todas maneras siempre tuve fe en él. Como el cine nunca muere, el cine es una resurrección permanente. La cinefilia es la primaria de esa resurrección. Y los fantasmas en el cine existen gracias a Antoine Lumière, porque se dice, no se ha comprobado aún, que el señor Le Prince, quien hace una especie de hot movie, marcando las relaciones modernas, hace un trabajo sobre su familia en Londres, en una pequeña provincia, y sale con esa imagen ya en celuloide, una especie de celuloide que tenía, y se va a patentar su invento, ojo, eso es importante. Lo más paradójico de este fantasma, de esta fantasmagoría, manteniendo un poco lo que comentaba anteriormente, está en que el cuerpo del señor Le Prince nunca apareció. Y si ustedes buscan en YouTube van a encontrar, como acto de fe, la imagen de lo que hizo Le Prince, que está reseñado, que es muy corto, y se atribuye, que eso es claro, obviamente sin corroborar, porque ya ha pasado mucho tiempo, que el causante de la muerte de Le Prince fue el señor Antoine Lumière, que le dio el trabajo a sus hijos, ya que tenía una máquina, o tenía un modelo, o tenía una fábrica para patentes fotográficas y placas fotográficas. A eso hay que aplicarle un poco la situación del señor Edison, quien ha inventado el fonógrafo, quien ha inventado la luz, y quien le pide a Muybridge, quien hace la famosa puesta del caballo a galope, que queda suspendido, y le dice, hagamos una especie de asociación, y nunca la hace, y busca a una persona irlandesa para hacer el famoso kinetoscopio, y sobre eso podríamos pasar a la Cruz de Malta de Arnat. De la Cruz de Arnat saltamos a los Skaldanovsky, que es comienzos de 1895, teniendo en cuenta que lo anterior es casi 93, 94, hasta llegar a la primera proyección en el Boulevard de los Capuchinos de la calle India de París, donde los señores Lumière hacen la primera presentación de cine pública, no el invento nazi, sino la primera presentación pública con obreros saliendo de la fábrica durante un congreso de fotografía. Eso se llama devoción. Ahora centrémonos en algo que es determinante no solo para el cine colombiano, sino para el tema que nos evoca hoy, hablando del marinero del cine, que es el señor Álvaro Mutis. Y me refiero concretamente a La Mansión del Araucay. Para eso voy a leer algo que se ha hecho como una especie ya de mito en torno a La Mansión del Araucay, de mis películas favoritas, preferidas. Le dediqué la carátula de una revista que se llamaba Arcadia va al cine, que dirigía, y una entrevista maravillosa a Carlos Mayolo, que lo seguiré queriendo desde el cielo, desde donde esté. En este libro, Carlos Mayolo, un intenso cine de autor, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus autores son Georgina Hernández Samaniego, directora de un festival de cine en México, y Enrique Ortiga Parejo, editores, gran amigo, gran cineasta. A él le debemos muchas cosas en el cine colombiano. Trabajó como actor en Pura Sangre, para que tengan referencia, en la película de Luis Ospina. Fue director del departamento de cine del Museo de Arte Moderno. A él le debemos unas grandes muestras de Griffith con orquesta sinfónica, una gran muestra de Buster Keaton que trajo, y fue de alguna manera, trabajó en el MoMA de Nueva York junto con Erin Basrin como ayudante, de manera que es una persona maravillosa, cineasta, amigo, gran conocedor del cine de vanguardia. A él se debe esa gran muestra de cine experimental norteamericano cuando estaba en Cartagena, el hijo del director del primer
primer director, Enrique Hijo, se me pasa en este momento el nombre, me disculpan, pero ahí por primera vez vimos a Jane Sheridan, a una serie de directores norteamericanos que fueron muy importantes en ese momento. Volviendo sobre Carlos Mayolo y sobre este libro que sacó la Universidad de México, la UNAM, que después creo que se sacó en Colombia, hay un texto de Juana Suárez que dice: de casas y haciendas azucareras en el gótico tropical, Carne de tu carne y La mansión de la Araucaima, y trae acotación a Mutis y su relación con Buñuel, y aquí quiero hacer hincapié. Dice: quiero hacer una novela gótica pero en tierra caliente, en pleno trópico, puntos suspensivos. Buñuel me contestó que no se podía, que era una contradicción, ya que la novela gótica para él tendría que suceder en un ambiente gótico. Para mí el mal existe en todas partes y la novela gótica lo que se propone es el tránsito de los personajes por el mal absoluto. Entonces esta mansión es un lugar donde reside el mal, es el reino del mal, sus paredes no se usan, no se gastan, el tiempo no pasa por allí. Álvaro Mutis sobre La mansión de la Araucaima. Agudas. Y yo me pregunto, señores que me están oyendo, ¿qué pasó en la Nouvelle Vague cuando estaban los Pieds Noirs? Me refiero a Argelia. Cuando los únicos que se preocuparon por ello fue Camus, que se suicidó, Sartre, que va a Cuba a hablar con Fidel Castro para preguntarle qué tiene que salvar a los Pieds Noirs. Pero Castro termina en Nueva York, en las Naciones Unidas, y su relación con las Panteras Negras, donde supuestamente va a ayudar, nunca funciona. Entonces, las Panteras Negras nunca funcionan. Los argelinos tampoco fueron participantes y la Nouvelle Vague se despreocupó de este contexto solo hasta mayo de 68, cuando Argelia era una colonia. La única referencia que tenemos es la batalla de Argel de Gillo Pontecorvo. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el papel de Godard desde la China del 60? Y hay una escena, por favor, que la pondré en el cielo, que es una escena en la cual ve a Jesús y se oye un grito de cuando le colocan el clavo en la mano a Jesús, como si estuviera en la cruz, en un plano cerrado, plano, ni siquiera es plano medio ni primer plano, y vemos cómo el martillo cae sobre la palma de la mano de un Cristo que él se imagina y grita. Pero más que un grito, me atrevería a decir, es un himno de responsabilidad y de sentido de emoción de Davis frente a esa formación católica, que va a ser muy interesante. Que a propósito, si hiciéramos un paréntesis, esa educación católica viene después a revertirse en esa otra región de la Commonwealth, el gran estado británico, que son los irlandeses, y las luchas entre religiones, entre católicos y protestantes. La música tiene como protagonismo en esta obra que adopta referencia a unidad de hogar. Con 12 años, Booth busca en el cine, como ya decía, únicamente una forma de ver, y dice: Terence Davis logra ofrecer en El largo día un como error retrato de la infancia. La sinfonía de imágenes que la película muestra nos transporta al espacio íntimo de un niño que, como su tiempo, se detiene en medio de un mundo de adultos. Su estado de ánimo es de la espera y de la impaciencia y hacer lo que hacen las personas en su entorno imaginario. Y si nos pusiéramos a hablar sobre películas de niños, citaríamos a Benigni, citaríamos a Louis Malle, citaríamos al personaje de Truffaut en Jean-Pierre Glut, etc. Aquí vamos a encontrar un personaje que no es niño, es un actor, es un hombre, es un sentido, es Terence Davis y es el cine inglés. Gracias. Y aquí hay un texto que me ha causado bastante curiosidad porque dice: el atractivo del cine reside en el miedo a la muerte. Alguien decía, era Jean Cocteau, el gran poeta francés, director de cine, dice: el cine es la muerte trabajando, porque a medida que va filmando uno está muriendo o estaría envejeciendo. Pero para hacerlo más didáctico dijo: el cine es la muerte trabajando. Y coincidencialmente, Jim Morrison, muchos años después, dice: el atractivo del cine reside en el miedo a la muerte. Y aquí hay otra cosa interesante respecto a la imagen. No había empezado a estudiar cine y eso está claro en este libro. Cada película depende de todas las otras y te lleva a las otras. El cine había sido una novedad, un juguete científico. Y ahí vuelvo a decir algo que siempre he hablado en mis clases sobre los juguetes ópticos y los precines.
porque los juguetes ópticos es una referencia obligada a los precines y después al cinematógrafo. Y aquí de alguna manera Morrison lo referencia. El cine había sido una novedad, un juguete científico, hasta que se reunió un conjunto suficiente de obras para crear otro mundo increíblemente, una mitología poderosa, infinita, para sumergirse a gusto. Y cuando dice para sumergirse a gusto, me da la idea de pensar en que ese gusto podrían ser las escuelas de cine, los géneros, las dos versiones que tiene el cine norteamericano y el cine europeo o el cine francés. Leer este libro es la cosa más interesante. Y aquí tengo subrayada otra que creo que es una lección de estética, de posibilidades de imagen, de entenderse, de mirar, de sentir el concepto del tiempo. Dice, el pájaro o insecto que cae dentro de una habitación y no puede encontrar la ventana porque ellos no conocen las ventanas. ¿Será que podemos decir de los cineastas, será que ellos no conocen el cine cuando hacen cine? Y viene nuevamente a hablar de las ventanas, paradójicamente dice, las ventanas funcionan en dos direcciones, los, es, los espejos en una. Entonces el cine puede funcionar en dos dimensiones, una como entretenimiento y la otra como autor. Pero Yasuhiro Ozu fue un personaje que marcó de alguna manera toda la obra de Benders. Hizo la habitación 666 donde entrevistaba a sus amigos, hizo Tokyo Ga, hizo Resplandor en el agua, que es una película maravillosa, cuando se puede decir que está agonizando a un Nicolas Ray en ese bote chino por el río Hudson. Y a eso, bueno, en el próximo programa lo hablaré. Hay un texto de Bernardo Bertolucci hablando sobre la muerte a partir de esa película de Wim Wenders con Nicolas Ray ya en sus últimos momentos, que es impresionante. Y eso me hace pensar, aquí escribe sobre personas que fueron muy determinantes en vida, pero con muchos años encima en algunos casos. Manuel de Oliveira, Osu ya había muerto, está Pina Bausch, hay muchas cosas que fueron determinantes en su vida y uno se pregunta hasta dónde la muerte o el sentido de la inmortalidad a partir de la muerte marca las películas de Wim Wenders, sobre todo porque permanentemente es una búsqueda de encontrar una razón para que el tiempo tenga sentido, pero no un sentido cronológico, sino un sentido de situaciones. Y si por un momento nos detenemos a hablar, pienso que viendo las películas de Wenders estaríamos como recogiendo un pequeño testamento en corte. Siempre habíamos pensado, nos habían enseñado en las historias del cine que los hermanos Lumière solo hacían películas documentales por toda esa tradición que repartieron camarógrafos por todo el mundo, incluyendo el señor Beir que llegó a cuando Panamá pertenecía a Colombia. Y aquí hay un dato interesante. Este señor Atot trabaja de 1896 hasta 1922 y vuelvo a resaltar un poco lo que hablaba de Méliès. Lo más importante es que en tu trabajo se caracterizó no solamente por hacer películas cortas, sino películas de detectives, no policíacas, sino de detectives, siempre basado en temas de libros de detectives norteamericanos o historias de detectives norteamericanos. Obviamente no se hablaba del Pulp Fiction ni de las series negras aún. Y en ese sentido fue director del asesinato del Duque de Guisa, 1897. En el año 1897 también hace el famoso Barba Azul, que fue también una película famosa sobre un gran asesino, Barba Azul, que lo actúa Buster Keaton, que lo hace Claude Chabrol. Y dirige la primera versión de Juana de Arco en 1898, como decía anteriormente, y se adelantó algo muy interesante a las famosas series seriales que hacían los franceses de Louis Feuillade con los vampiros.
los famosos vampiros de Feyjak, que era una serie policíaca muy, muy importante. Y crea una serie o recoge de Norteamérica una serie que se llama Nick Carter, el rey de los detectives para la empresa Eclair, bajo la dirección de Victorine Hippolyte Yasset, que fue una cosa de 6 episodios, o sea, de alguna manera continuó o fue paralelo al proceso de los documentales y los trabajos de ficción de episodios que abrió Feuillade con los vampiros. Tiene un dato interesante, fue distribuidor y exhibidor, y hay una película muy interesante, sobre todo un director alemán que amo cantidades, que se llama Hans-Jürgen Silberberg. En el año 72 fue distribuidor de Ludwig Requiem de un rey virgen, que es bellísima. Hizo también, distribuyó Hilder, una película alemana que se presentó en Bogotá en una función de 8 días, eran 8 capítulos, uno todos los días, en el Teatro Azteca, que actualmente es el Teatro de la Universidad Central de Bogotá, de Hans-Jürgen Hilberberg. Se llama Hilder, una película alemana. Y puedo confesar que la película empieza con una niña sacudiendo en el Black Maria, que era el estudio de Edison, una bolita de esas de nieve, y de ahí nació también Black Maria. Hizo también una película para Jean-Luc Godard como distribuidor, que se llamó Sálvese quien pueda la vida, saca vía la Vic, de Jean-Luc Godard del 79. La versión de Napoleón de Abel Gance, que es una película de 1927 que tengo una anécdota muy, muy interesante. Esa película se presentó en el Festival de La Habana con música de Carmine Coppola, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Cuba, de La Habana. Y en Colombia se trató de presentar. Yo era fundador del Festival de Cine de Bogotá, y el único teatro de Bogotá que podía presentar la película, porque tenía 3 proyectores, porque es una película tridimensional de Jorge Iglesia Gaitán, pero de los 3 estaban dañados 2. Luego la película no se presentó. Luego la trajo Cine Colombia en el antiguo Teatro Embajador, donde toda la gente se puso traje de gala, que apenas les sirvió para 10 minutos porque se aburrieron. Quitaron la mitad de las, casi unas 4 o 5 filas del Teatro Embajador, que después se convirtió en pequeños teatros ahí en la 24 con arriba de la séptima, para presentar la película. Todo el mundo pensó que era una imagen de Hollywood. Llegaron muy bien emperifollados, como dicen las señoras chapinerunas, y a la media hora la sala estaba desocupada. De lo suyo es más bien un diálogo entre dos amigos, perdón, un diálogo en el que la muerte de uno tiene que ser necesariamente un tema. Ese es un punto muy interesante. Cómo hacer que la muerte se convierta en una especie de extra dentro de dos grandes monstruos como fueron Wim Wenders y Nicolas Ray. Recordemos de Wim Wenders, por ejemplo, 55 días en Pekín, ahora que recuerdo, Rebelde sin causa con James Dean, Rosa de Lampa, de manera que es un personaje mítico, profesor del Actor Studio, fue determinante en muchas cosas. Entonces dice, lo suyo bien es un diálogo entre dos amigos, un diálogo en que la muerte de uno tiene que ser necesariamente un tema. Y Ray le da la frente a la muerte en una forma tremendamente valerosa y consciente, y la enfrenta frente al aparato que ha constituido la razón de su vida, la cámara cinematográfica. O sea, es como dejar una especie de reconocimiento a la muerte que dice, me va a llevar, no volveré, pero mis películas seguirán vivas. Y ahí no podemos hablar de resurrección, simplemente hablamos de un conocimiento que en lugar de morir permanece y que nos obliga a nosotros, de cineastas, de cinéfilos, a recordar cómo el cine nunca muere. El cine es una resurrección permanente. La cinefilia es la primaria de esa resurrección.